Voy a fichar a un jugador increíble con cada edad, empezando por la edad 37. Espera, ¿qué jugadores hay con 37 años? Tenemos a Karim Benzema con 37 años y 86 de valoración, pero creo que hay un mejor jugador. Y efectivamente tenemos a Lionel Messi con 37 años, el mejor jugador de toda la historia del fútbol. Y lo incorporamos por tan solo 20 millones de euros. Y es que el dinero va a ser muy importante en este modo carrera, porque solo vamos a tener 1 billón de euros para hacer el equipo. Es bastante dinero, ya que mientras fichemos a jugadores mayores no habrá ningún problema. Pero si fichamos a grandes estrellas como Kylian Mbappé, nos quedaremos rápidamente sin dinero. Así que vamos a tener que ser muy inteligentes. Y ya tenemos al primer jugador, Leo Messi, que le vamos a dar la capitanía. Una vez construyamos todo el equipo, veremos si se puede ganar la UEFA Champions League mezclando a jóvenes promesas con viejas glorias. Espera un momento, creo que esto va a ser un problema porque hemos fichado a Leo Messi, pero si nos sale Lamine Yamal, jugará en la misma posición que Leo Messi. Aunque pensándolo bien, podemos poner a Leo Messi de MCO y poner a Lamine Yamal en banda. Vamos rápidamente con la siguiente edad, que va a ser los 21 años. Creo que nos vamos a dejar bastante pasta en esta edad, ya que tenemos a 3 de los mejores jugadores del mundo, como lo son Jude Bellingham con 90 de valoración, Florian Wirtz con 89 de media y por último Jamal Musiala del Bayern de Múnich. Además, si recordáis, hemos puesto a Messi de MCO, por lo que no debemos fichar a ningún MCO y el único jugador que puede jugar en el centro del campo es Jude Bellingham. Fuck off. Sí, ahora hablando serio. Fuck off. Aunque también podríamos fichar a Alejandro Valde y así quitarnos ya el lateral izquierdo del medio. Pero finalmente acabamos trayendo a Jude Bellingham. Nos hemos dejado 200 millones de euros y por ahora tenemos un muy buen centro del campo. Ahora tan solo nos quedan 760 millones de euros y en total tenemos que fichar 16 jugadores. Así que vamos a ver si baja el precio con la siguiente edad, 29 años. Y menos mal que no hemos fichado a Alejandro Valde, porque ahora tenemos con 29 años a Alejandro Grimaldo, que tiene la posición de interior izquierdo, pero creo que le podemos reconstruir bastante rápido. Así que incorporamos a Alejandro Grimaldo por una millonada. Nos hemos dejado demasiado dinero en este jugador, por lo que espero que se adapte rápido al lateral izquierdo. Y es que de momento le quitan 3 puntos de media. Ay, no se puede reconvertir al lateral izquierdo, tardaría 300 semanas. Acabamos de liar con este fichaje. Vamos a ver si lo podemos solucionar con la siguiente edad, 32 años. Y aquí obviamente tenemos al egipcio Mohamed Salah, 91 de valoración. Pero ¿sabéis qué? No lo vamos a fichar. Tiene un valor de 104 millones de euros. Tan solo nos quedan 670 millones de euros. Y voy a aprovechar los 32 años para fichar a un portero. Pero ahora tenemos que elegir entre todos estos porteros y no va a ser nada fácil. Tienen un valor de mercado altísimo. Así que fichamos a Marc-André ter Stegen para la portería. Y creo que el FC Barcelona nos ha estafado. Nos han sacado 65 millones de euros por un portero que lleva un año lesionado. Creo que la hemos liado bastante con este fichaje. Al menos ya tenemos 4 jugadores en la plantilla por encima de los 85 de valoración, pero ya solo nos quedan 600 millones de euros para fichar a 12 jugadores. Vamos a ver si con la siguiente edad se solucionan las cosas. 23 años. Y voy a utilizar esta edad para fichar a un defensa. Tenemos a Josko Guardiol, pero que no lo podemos fichar. Tenemos a Timber para el lateral derecho y tenemos a Van de Ven para la defensa. Pero más adelante podemos fichar a centrales que sean más mayores y por tanto más baratos. Así que no nos vamos a gastar 70 millones de euros en Van de Ven, por lo que fichamos al jugador más barato de toda la plantilla, Jarryn Timber, que también va a ser el peor jugador de toda la plantilla, pero no pasa nada, porque ahora nos quedan 560 millones de euros. Para la siguiente edad me gustaría reforzar la delantera, pero no sé si con 33 años vamos a encontrar nada bueno. Espera, se me acaba de ocurrir que Neymar tiene 33 años. Pero se me había olvidado que se ha marchado a los Santos, por lo que si queremos mejorar la delantera vamos a tener que fichar a Antoine Griezmann, pero paso de pagar 60 millones, por lo que aquí tenemos las dos mejores opciones. Kevin De Bruyne para el centro del campo, 89 de valoración, y la otra por un precio idéntico es Virgil van Dijk para la defensa. Y ese va a ser justo el fichaje que vamos a hacer. Incorporamos a la plantilla Virgil van Dijk y ahora mismo tenemos muy buena defensa, pero es que además he visto que podemos hacer un cambio. Podemos meter a Alejandro Grimaldo de centrocampista, le subiría un punto de media y podemos fichar a un lateral izquierdo. Y es que vamos a tener que fichar a un jugador de 24 años. Ahora sí que nos vamos a quedar ya sin dinero. Y por aquí tenemos todas las posibilidades a escoger. Por un lado, los dos jugadores con más media del juego, el noruego Erling Haaland y el balón de playa Vinicius Junior. Pero si fichamos a estos jugadores definitivamente nos quedaremos sin dinero, así que los descartamos a los dos, por lo que incorporamos a Phil Foden por una auténtica millonada. Ay, me parece que nos han vuelto a estafar, así que de momento lo ponemos en el extremo derecho con la esperanza de que podamos fichar a Lamine Yamal. Y tampoco sé si nos daría el presupuesto porque tenemos muy poco dinero ahora mismo. Nos quedan 9 jugadores por fichar y el valor de mercado de Lamine Yamal son 100 millones de euros. El que sí que nos vendría genial sería Cristiano Ronaldo, que vale solo 20 millones de euros.
años. No me lo puedo creer, nos quedamos a un número de los 40 años. Oh, hubiera sido increíble poder fichar a Cristiano. Así que con 39 años solo podemos fichar a un ganador del Balón de Oro como es Luka Modric. No está nada mal Luka Modric para tener 39 años, pero no sé si va a ser suficiente para el centro del campo. Nos vamos ahora con los 28 años. Y aquí tenemos al mejor jugador de todo el juego como lo es Rodrigo Hernández, reciente ganador del Balón de Oro. Tiene un valor de mercado altísimo, así que lo vamos a tener que descartar. Al igual que también tenemos que descartar a Nicolò Varela y tampoco podremos fichar a Rafinha para la banda izquierda. Por lo que negociamos con el Liverpool para incorporar al colombiano Luis Díaz y parece que con el siguiente jugador nos vamos a ahorrar bastante dinero. Y aquí tenemos que elegir entre una estrella como Robert Lewandowski o un jugador más mayor y más barato como Mats Hummels, pero necesitamos reforzar la delantera, por lo que incorporamos a la estrella Robert Lewandowski. Y ahora sí que mejoramos mucho la plantilla, pero todavía nos queda un jugador para completar el 11 inicial, más los 5 jugadores de banquillo, y cada vez tenemos menos dinero. Y tenemos que fichar a un jugador de 17 años. Vale, chicos, esto sí que es un problema porque Lamine Yamal, que tiene 17 años, tiene un valor de mercado de 87 millones de euros. Y si lo fichamos tan solo nos quedarían 100 millones de euros. Y además es un problema porque ya tenemos todas nuestras posiciones de ataque cubiertas. Pero ¿sabéis qué? A tomar por saco, me la voy a jugar a intentar fichar a Lamine Yamal. Vamos a ver si podemos estafar al Barcelona. Y ojo que parece que si nos piden tan solo 93 millones de euros, aceptamos la oferta por Lamine Yamal. Y finalmente incorporamos al jugador más joven de FC25. Y obviamente vamos a poner a Lamine Yamal de titular y Luis Díaz se va a tener que quedar en el banquillo. El siguiente fichaje tendrá que tener 18 años. Y viendo que nos hace falta un central para cerrar la plantilla, vamos a fichar a Pau Cubarsí, que tan solo tiene 18 añitos, pero tiene ya 77 de defensa. Y nos viene perfecto para jugar al lado de Virgil van Dijk. Y nos vamos ahora por los 19 años, donde tenemos un montón de jóvenes promesas. Y todas nos vienen genial para completar la plantilla. Quizá podríamos elegir a Lenny Yoro, que mejoraría mínimamente a Pau Cubarsí. O quizá podemos coger al Messi turco Arda Güler. Pero en este caso vamos a fichar al joven centrocampista del Manchester United, Kobbie Mainoo. Y ojo porque nos acaba de tocar la edad de 40 años. Y con 40 años efectivamente tenemos al comandante Cristiano Ronaldo, el jugador más veterano de toda la plantilla. Y hemos acabado juntando en el mismo equipo tanto a Cristiano Ronaldo como a Leo Messi. Y aquí tenemos a los dos últimos fichajes de este equipazo. Tenemos con 35 años al alemán Thomas Müller y con 30 años tenemos a Andrew Robertson, ya que Alejandro Grimaldo iba a ser imposible de reconvertir. Y ahora sí, esta sería la plantilla definitiva de este equipo, donde estamos mezclando experiencia y futuro. Además tenemos al jugador más joven de todo FC25 con el jugador más mayor de todo FC25. Y debutamos en la Champions con derrota 3-0 con doblete de Kvaratskhelia. No me lo puedo creer. Menos mal que en la fase clasificatoria todo se ha solucionado y vamos a tener que enfrentarnos en los octavos de final al Stuttgart. Pero es que además en la Champions, después de 26 jornadas, estamos en tercera posición a 8 puntos del Real Madrid, que es el líder. Me esperaba mucho más de este equipo. Y es que el equipo está notando que la plantilla es muy corta. Tenemos la defensa reventada. Aún así jugamos la ida de los octavos en campo del Stuttgart y logramos una victoria 1-3 con doblete de Foden. No me lo puedo creer. Y además logramos un empate a 2 en nuestro campo. Y vamos a ver cuál es nuestro rival de los cuartos de final. No me lo puedo creer. Nos toca el Inter de Milán. Bueno, a ver, también os digo que no hay ningún equipo fácil, pero no pasa nada porque ganamos 2-0 en la vuelta para jugar las semifinales de la UEFA Champions League en el Metropolitano junto al Atlético de Madrid. A tan solo 2 partidos de jugar la final de la Champions y perdimos 2-1 con doblete de Gerard Moreno. Nos lo vamos a tener que jugar todo en casa. No podemos fallar en nuestro estadio. Tenemos que ganar al Atlético de Madrid para jugar la final de la Champions. Y aquí tenemos la primera jugada. Vamos, Foden. Mira, está solo Lewandowski. Lewandowski en el área. La revienta Lewandowski. Ahí está. Empatamos la eliminatoria 2-2. Vamos, tenemos otra jugada. Qué buen pase de Lewandowski para Phil Foden. Foden se marcha solo. Foden. Lamine Yamal en el área. Al exterior y para adentro. Ahí está. Segundo gol del partido y nos adelantamos en la eliminatoria. Pero el Atlético de Madrid finalmente ha marcado otro gol, así que nos vamos a ir hasta los penaltis. Vamos, Lewandowski, no puedes fallar el primer penalti. Lewandowski, no me lo puedo creer, me lo ha adivinado, qué cabrón. Vale, pero paramos el del Atlético también. Es el turno de Luquita Modric, la revienta y para adentro. Ahora sí, marcamos el primero y se la paramos a Samuel Lino. Leo Messi tiene el penalti decisivo. Leo Messi, y ahí está, marcamos el cuarto. Pensaba que le había dado al palo y la fallaba. Nos llevamos las semifinales de la Champions y nos vamos a la final de la UEFA Champions League, donde nos vamos a enfrentar al máximo campeón, al Real Madrid, donde solo puede quedar uno. Aquí tenemos la primera pelota, Leo Messi para Lamine Yamal, la pega Yamal, qué paradón de Thibaut Courtois. Uy, 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 cuidado con Rodrigo, Rodrigo en el área, Rodrigo la pega, qué paradón de Ter Stegen. Y nos vamos a la contra, Robert Lewandowski para Lamine Yamal, tenemos que marcar como sea. Lamine Yamal para Robert Lewandowski otra vez, power shot de Lewandowski, no, tío, qué parada de Courtois. Luka Modric y otra parada más de Courtois, no me lo puedo creer. Se
acabó. Es el momento de meter a la bestia. Vamos a meter a Cristiano Ronaldo por Robert Lewandowski y vamos a meter a Luis Díaz por Phil Foden. Ojo, cuidado con Camavinga en la frontal del área, le pega. No me lo puedo creer. No, tío, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, acabamos de perder la final de la Champions por un tiro que da en el palo, tío, no me lo puedo creer. Y es que el equipo finalmente se ha caído. Luka Modric ha perdido 4 puntos de media, Leo Messi ha perdido 3 puntos, Cristiano Ronaldo ha perdido 2 y Lewandowski ha perdido 4. Y Lamine Yamal se ha puesto con 88. Aún así no hemos podido ganar la UEFA Champions League con esta mezcla de jóvenes con viejos. Pero espero que os haya gustado el vídeo, dejad vuestro like y vuestra suscripción y os invito a ver el resto de vídeos de FC25.